Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 23. Efesios 5, 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿no? Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, la iglesia? Amén. Cristo es nuestra cabeza, amén. La cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa de imperfección, sino santa e intachable, dice la versión internacional. Bendito Dios, te pedimos tu guianza a través del Espíritu Santo en esta noche, que tú puedas hablarnos, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, es más penetrante, Señor, que una espada de doble filo, Señor. Te pedimos que penetre, Señor, dentro de nuestro corazón endurecido y que penetre la palabra, Señor, para arrancar, romper, Señor, muchas veces lazos que el enemigo ha puesto, Señor, distracciones, para que tu palabra, Señor, no dé vida, el enemigo se introduce. Pero en esta noche, Señor, desactivamos toda fuente del enemigo y confesamos libertad, Señor, para leer y estudiar tu palabra, Señor. Que tomes control de nuestras mentes, de nuestro corazón, de nuestra lengua, Espíritu Santo, y nos pueda estar guiando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano, puede tomar su lugar. En esta preciosa noche me quiero hablar del tema del propósito de la iglesia. Amén. Nosotros, hermanos amados, a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, el Señor estableció que somos su iglesia, somos su pueblo, somos parte del Señor. Amén. Yo no sé cuántos estamos convencidos que Cristo es nuestra cabeza y que somos la iglesia del Señor. Amén. Por lo tanto, hermano, quiero leerle estos versos una vez más, poquito, solamente resaltando donde dice que Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. Y dice, así como la iglesia se somete a Cristo. Fíjese qué hermoso, y es donde nosotros nos podemos identificar como iglesia de Dios cuando nos sometemos a Cristo. Amén. En una familia, cuando la mujer realmente se somete al esposo, es que realmente ha entendido y ha comprendido que Dios lo ha puesto y que es parte de una familia. Amén. Cuando la iglesia reconoce, hermano, la santidad, reconoce lo que Cristo ha hecho por nosotros, ha llegado a ser Cristo cabeza del cuerpo del Señor y cabeza de la iglesia. Amén. Es bien importante, si nosotros confesamos que somos iglesia de Dios, que somos el cuerpo de Dios, debemos que someternos a lo que el Señor quiere. Si no nos gusta someternos, hermano, a lo establecido por Dios, entonces no sé quién sea nuestra cabeza. Amén. Pero si Cristo es cabeza y nosotros decimos que somos la iglesia de Dios, debemos que someternos a lo que Dios manda. Y hoy le quiero hablar del propósito de la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces pensamos o hemos visto que la iglesia está, hermano, para quitarle la lana a las ovejas, para hacer tantas cosas, y apagamos la luz como iglesia y no alumbramos. Pero el Señor desea que sigamos siendo la sal, hermano, que tomemos la cruz, que sigamos alumbrando. No podemos esconder, hermano, la luz, sino debemos que ponerla encima de la mesa, encima de la luz, para que podamos alumbrar. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Yo creo que no hay ningún problema en el lado de que los esposos no estén amando a sus esposas. Yo creo que todos ya en el Señor, hermano, tenemos que amar a nuestras esposas. Amén. Pero lo que le quiero marcar aquí: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Dice, para hacerla santa. Y ahí estamos viendo el sometimiento a Dios. Si nosotros no somos santos como iglesia, entonces nosotros no pertenecemos, o Cristo no es nuestra cabeza. Amén. Cristo, hermano, dio la vida por su pueblo, por su iglesia, para que nosotros alcancemos la santidad. Amén. Amén, mi hermano. Dice la palabra aquí en el verso 26 de Efesios 5: Él la purificó lavándola con agua
mediante la palabra. ¿A cuánto le gusta la palabra, hermanos? Y la palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos purifica. Muchas veces hay bonitas aportaciones que uno como hombre puede añadirle a la palabra, pero eso no nos va a lavar. Todo lo que le añadamos, hermano, ilustraciones no bíblicas, eso sobra, la palabra es la que nos lava a nosotros. Amén. Y si nosotros no amamos, hermano, la palabra, entonces nos estamos creciendo bajo otro fundamento y bajo otra cabeza, que es el Señor. Pero si la palabra, hermano, la palabra viva y eficaz que sirve para redarguirnos, reprendernos, exhortarnos, la bebemos, la comemos, entonces estamos siendo buenos, fundados en la presencia del Señor. Amén. Dice después, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Fíjese qué hermoso lo que Cristo ha hecho. Todo lo que Cristo, hermano, hizo por la iglesia cuando nosotros no éramos pueblo, cuando nosotros no éramos nación, todo lo que hizo Cristo para que nosotros como iglesia tuviéramos nombre. Amén. Nos lavó, nos limpió, dejó su preciosa palabra, dejó el hermoso Espíritu Santo para guiarnos, para que nosotros tuviéramos nombre y sobre todo la preciosa sangre que Él derramó en la cruz para perdonarnos y purificarnos. ¿Cuánto le damos palmas a Cristo? Entonces, amados hermanos, debemos tener convicción, como la convicción que dice el libro de Hechos 16, que Pablo y Silas estaban en la cárcel y tenían una prueba, hermanos, pero ellos alababan y oraban a Dios y hicieron, hermano, que esa convicción moviera la mano de Dios y sobrevino un terremoto. Nosotros no podemos decir yo soy la iglesia de Dios y a la primera prueba esté menguando, esté desanimado, el pastor o el líder tenga que ir a su casa. Hermano, por favor, no pierda la recompensa. Si nosotros somos verdadera iglesia, debemos que estar ligados a la palabra y a nuestro Señor. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Entonces, si nosotros somos la iglesia, como el Señor vino aquí a la tierra, les exigía que fueran verdaderos discípulos. Amén. No podemos decir yo soy la iglesia de Dios, yo soy un discípulo de Dios, cuando el que me está enseñando o las obras que estoy mostrando son obras de las tinieblas. Si yo soy un verdadero discípulo de Cristo, ¿cuántos somos verdaderos discípulos de Cristo? Amén. Entonces todos debemos que tener luz para alumbrar. Amén. Los verdaderos discípulos alumbramos y somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Cuando Cristo vino, no solamente vino, amados hermanos, o no solamente el esposo se casa con la esposa para tenerla limpiecita, para adornarla, para que se vea bella, para lucirla, no. Tenía que cumplir un propósito y tenía que llevar una responsabilidad. La mujer, no solamente el esposo la ama y que se vea bien y presentarla a los amigos, sino lleva una responsabilidad de una mujer que se casa con el esposo. Igualmente la iglesia, cuando reconoció a Cristo como Señor, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que Cristo se fue, nos dejó al Consolador y nosotros debemos que ser luz a las naciones, a los pueblos, a las familias, hermanos. Si no somos luz y si las tinieblas nos están opacando, entonces debemos que ver qué tipo de iglesia somos. Y podemos ver en la Biblia, hermano, las quejas del Señor. No se diga en Malaquías, no se diga en Apocalipsis, el Señor las quejas sobre las 7 iglesias, porque la iglesia, muchas piensan que como están bien. Muchas iglesias piensan que es la mejor iglesia, que no tiene fallas, que no hay otra, y hasta pueden discriminar otra iglesia, pero muchas veces no nos... Engañoso de ese Jeremías 17, engañoso es el corazón. Amén. Por lo tanto, para poder yo ver, hermano, a la luz de la palabra, cuál es el plan de Dios, o si yo estoy mal, la palabra me debe que alumbrar. Yo puedo decirle muchas palabras bonitas hoy y usted se puede ir engañado, bien contento, pero si la palabra no lo dice, entonces nuestro corazón se puede engañar. Amén. ¿Cuántos anhelamos que la palabra nos hable hoy? Amén. Quiero llevarlo al libro de Mateo, hermanos, capítulo 4, verso 15. El día de hoy voy a abrir un poquito la Biblia. Gloria a Dios. Lo traigo apuntado todo. Mateo, capítulo 4, verso 15. Te voy a leer la versión de las Américas. Amén, hermanos. Mateo 4:15 dice la palabra de Dios, y ahí vamos a ver un propósito por el cual nuestro Señor nos dejó aquí en la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Ahí está hablando cuando el Señor empezó el ministerio. Jesús, como cabeza, hermano, desea que la iglesia como cuerpo alumbremos en ciudades asentadas en tinieblas. Amén. En ciudades, hermano, como nuestros países, no solamente se conforman con cortarle la cabeza a una persona, sino lo despedazan, sus brazos, sus piernas, allá del estado donde yo soy, en Michoacán, México. No solamente los maleantes se conforman con la violencia de secuestrar, sino destrozan a las familias. Y nosotros, hermano, como iglesia, debemos que alumbrar. Así como el Señor, cuando se presentó, acababa de decapitar a Juan el Bautista y dijo el Señor: es tiempo de comenzar el ministerio. Y una ciudad asentada en tinieblas vio una gran luz. Amén. Y nosotros, hermano, que la luz que alumbramos no solamente alumbre la iglesia, sino debemos que alumbrar nuestra ciudad. Hay muchas personas perdidas, hermano, muchas personas que fallecen, muchas personas que mueren de una sobredosis de droga, alcohol, hermanos, y nosotros no alumbramos porque ni siquiera queremos probar del aceite que es la luz, amén, que da el Señor. Dice aquí, hermanos, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, qué hermoso. Y la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente nos dejó el ejemplo nuestro Cristo de seguir sus pisadas, sino que nosotros, hermano, el enemigo hasta hoy sigue atacando familias, sigue atacando vidas, y nosotros como iglesia debemos que seguir alumbrando también. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y a través de la palabra podemos ver cómo Jesús, no de mano, nos delegó su autoridad. Si nosotros buscamos, hermano, en el libro de Mateo capítulo 16, nos habla la palabra de Dios en el verso 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Fíjese qué hermoso. Se le da a la iglesia una delegación que las puertas del infierno o del Hades no deben que prevalecer en contra de la iglesia. Y muchas veces vemos la realidad que el enemigo está tomando control de la juventud, de los niños, de los adultos, divorcios, hermano, infidelidades, drogas entre los pueblos cristianos. Y cuando Dios, hermano, nos dejó la autoridad, no dejen que Satanás domine sus vidas. La autoridad se la dejó a la iglesia. Pero como nosotros no tomamos, hermano, la responsabilidad que Dios desea que tomemos, entonces nos empezamos a envolver en el deseo del corazón. Amén. Este otro verso que dice, el libro de Marcos 16, 17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Fíjense, simplemente al leerlo, dice uno: qué hermosos versos. Wow, gracias Dios por esta delegación. Y esas señales van a acompañar a los que han creído en mi nombre. ¿Cuántos creemos en el nombre del Señor? El problema aquí, hermano, es que no estamos mostrando las señales. Por lo tanto, es que nosotros no estamos absorbiendo la luz. Y una ciudad asentada en tinieblas tiene que ver la luz, hermano. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros como iglesia. Pero si nosotros, hermano, nos envuelve el enemigo en tantas cosas, que aquí, que pleitos dentro de la iglesia, que no te hables bien, que créete mejor que el otro, no estamos alumbrando, y por lo tanto no vamos a mostrar las señales. Amén. Debemos que pedir con fe, tener convicción, hermano, de que Dios va a cambiar nuestra ciudad. Que a las personas que hemos estado clamando porque Dios las haga libres, no menguar, sino seguir clamando a Dios, y al tiempo de Dios esas personas van a venir a los pies del Señor. Amén. La palabra de Dios dice también en el libro de Mateo capítulo 18 verso 20: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Fíjense qué hermoso. Cuando dos o tres hermanos de nosotros
nos reunamos en el nombre del Señor, Él va a estar presente. Él lo prometió y Él es fiel a su palabra. Ahora nosotros, hermano, en esta noche nos hemos reunido en su nombre. ¿Usted cree que Dios cumpla su palabra, que Él está presente? Le damos una ofrenda de palmas al Rey. Está presente en esta preciosa noche, amén. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia o como cuerpo de Cristo? Muchas veces uno encuentra personas cansadas, frustradas, desanimadas, hermano, y creen en la verdad y dicen y confiesan que son la luz, pero los hechos y los frutos no se está viendo como una verdadera iglesia o como la iglesia que Jesús desea que nosotros seamos. Amén. Muchas veces nos acobardamos ante amenazas del enemigo, nos acobardamos ante hechos que el enemigo hace y por lo tanto apagamos nuestra luz y dejamos que el enemigo tome el control de la iglesia o de nuestra vida o de nuestra familia. ¿Se recuerda en la Biblia, hermano, lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12? Cuando Jesús, hermano, había delegado el templo y las personas aquellas venían y presentaban sus ofrendas, palomas, bueyes, becerros, los traían, se lo daban al sacerdote, y aquellas personas ya no se esforzaban por traerle un sacrificio a Dios, sino que allí mismo en el templo compraban y le daban a Dios la ofrenda. Amén. Y cuando Jesús vino y vio todo aquel comercio en la iglesia, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 21 verso 12: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Fíjense la transformación que el hombre, por no tenerle temor a Dios, estaba haciendo. La casa de oración donde el Padre desciende a hablar con su pueblo, la estaban haciendo una cueva de ladrones. ¿Y qué vemos? Simplemente abrimos, hermano, el internet y vemos iglesias pidiendo que vamos a hacer esto acá y pidiendo, y pocos se acuerdan del mensaje: arrepentidos y convertidos para que la luz pueda permanecer en nosotros. Entonces, la iglesia de hoy, no nosotros, la que se está viendo es el negocio. Y Jesús, cuando entró, hermano, quitó, hermano, a los cambistas, a los que vendían, y dice: mi casa será llamada casa de oración. Y si eso desea Dios, nosotros como iglesia, hermano, nos debemos que esforzar porque la casa del Señor sea una casa de oración. Si nosotros leemos el libro de Juan 2:16, dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Fíjense, cuando ya se introduce el comercio a la iglesia, hermano, una persona puede tener problemas económicos y le pide permiso al pastor: hermano, sabe que estoy pasando, venda en la iglesia, lo que venda aquí en la iglesia. Entonces, la casa del Señor, que es la casa de oración, donde nosotros tenemos comunión con nuestro Padre, se está haciendo la casa del comercio. Y nosotros no debemos que dejar que el enemigo, hermano, tome control de la verdadera iglesia del Señor. Amén. Y en la Biblia vemos diferentes casos, hermano, donde personas habían comenzado en el espíritu, pero estaban terminando en la carne. ¿Por qué? Porque aunque nosotros llevamos la luz, hermano, de la iglesia, siempre la oferta tentativa está. Y en un momento de esos, hermano, una persona económica puede doblegarse ante el soborno y puede vender al Señor mismo. Amén. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:3 dice Pablo, hablándole a los corintios: pero me temo que así como la serpiente con su astucia, fíjense, engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Como que la iglesia de Corintio, hermano, se comía todo lo que le decían. Una persona hablaba de Dios y utilizaba el nombre de Jesús y le creían.
Y la Biblia dice, hermano, en el libro de Mateo 7:21, que en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre, Señor, echábamos fuera demonios. Y eso llegó a suceder en la iglesia de Corintio, pero Pablo dijo, pero me temo por su falta de crecimiento, que así como Satanás a través de la serpiente engañó a Eva, vuestras mentes puedan ser desviadas también. Y por eso, hermano, como iglesia nosotros debemos que estar alerta qué está sucediendo dentro de nuestra iglesia. ¿Realmente se está alumbrando la luz o son las tinieblas disfrazadas de luz? ¿Me explico, hermanos? Amén. Si nosotros no despertamos, amado hermano, como iglesia, vamos a ser presa fácil del enemigo. Amén. Muchas veces, si no se esfuerza por buscar un mensaje a través de la guianza del Señor, es bien fácil entrar al internet y ver tantas enseñanzas, hermano, que puede impactar a una persona, pero no puede venir de parte de Dios. Amén. Es bien importante, hermano, si el mensaje nos está reprendiendo y exhortando y nos está acercando al Señor, o el mensaje nos está diciendo, tú vas a ser grande, tú vas a ser próspero, tú vas a ser millonario, tú vas a ser sanado, ¿y Cristo qué? Y Cristo decía que la iglesia alumbre. Amén, hermanos. Si nosotros vemos también cuando Pablo exhortó a los Gálatas también, los Gálatas insensatos que estaban comenzando en el espíritu y estaban terminando en la carne, dice Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros hoy y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Fíjense qué tremendo verso, porque también los Gálatas, hermanos, se dejaban ir por las enseñanzas, y Pablo dijo, hermanos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Y cómo se va a formar Cristo en nosotros? Hasta que no nazcamos de nuevo nosotros. No podemos ir corriendo, hermano, llevando la luz y llevar al muerto junto a nosotros. Las malas obras, las malas compañías, los apetitos carnales, lo que habla el libro de Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. No podemos, porque de apariencia, hermano, podemos engañar a la gente. Pero quien conoce nuestro corazón, y sobre todo, hermano, si tú crees que Dios te llamó como iglesia, seamos luz. Que en una ciudad, hermano, asentada en tinieblas, le llegue la luz. Amén. Y nosotros como iglesia debemos que alumbrar, no que el enemigo con las tinieblas nos esté alumbrando. Por lo tanto, hermano, debemos que renunciar a obras de las tinieblas para poder alumbrar la ciudad a la cual Dios nos trajo. Amén. Igualmente, si nosotros vemos, hermano, la iglesia de Éfeso, ¿se recuerda? ¿Cuántas cosas no hacía la iglesia de Éfeso? Discernía a los que se decían ser apóstoles y no los hallaba mentirosos, se esforzaba. Pero el Señor le dijo ahí en Apocalipsis 2:4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré y quitaré el candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Fíjense, realmente difícil mensaje para la iglesia, pero si somos iglesia, debemos que quitar la iniquidad. Dios no puede, hermano, compartir qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué armonía tendrá las tinieblas con la luz, o qué armonía debe que tener un incrédulo con un creyente. Delante de Dios, Dios no lo acepta, hermano. Por lo tanto, si de verdad tú eres luz, hermano, alumbremos y desechemos las obras de las tinieblas. Amén. Porque no podemos tener o no podemos tener a Cristo y a Belial, hermano. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Y a su nombre. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia, hermanos? ¿Alguien sabrá como creyentes cómo debemos que conducirnos? ¿Cuál será lo que dice la Biblia? ¿O qué es la iglesia donde Dios desciende? Dice el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Fíjense qué tremendo, porque no nomás es decir ya que diga que voy a la iglesia, sino hay una forma
que nosotros como verdadera iglesia nos debemos que conducir dentro de la iglesia. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a algunos aspectos que debemos que hacer como iglesia nosotros, y uno está en Efesios capítulo 1 verso 3. Efesios capítulo 1 verso 3 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fuimos creados, hermano, para darle alabanza al Señor. Amén. No nomás nuestro Dios dijo, bueno, yo quiero que esta familia o este grupo sea mi iglesia. Él nos escogió con un propósito, para que a nuestro Dios le demos alabanza. Sea en las pruebas, en las luchas, sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios que vive, un Dios que reina, y que Él es el único, hermano, de darle, que le demos toda la alabanza y toda la exaltación. Amén. Damos palmas a Él. Otra cosa cómo nos debemos que conducir dentro de la iglesia, vamos a encontrarla en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1. ¿Cuánto se goza por la palabra de nuestro Dios, hermano? Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, está hablando Pablo a Timoteo, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese qué delicadeza, hermano, porque no se le puede delegar a cualquier persona la enseñanza de Dios. Debemos conducirnos cuidando la sana enseñanza de Dios. No se le puede confiar a una persona, hermano, que es tranza, que está haciendo delitos, la sana enseñanza, porque va a sacar ventaja de él. Entonces Pablo le dice a Timoteo: escoge hombres fieles que sean idóneos. Y si nosotros, hermanos, no tenemos una fidelidad a Cristo, nosotros somos erróneos o malos maestros para poder transmitir la buena enseñanza. Debemos que ser fieles e idóneos. Y idóneo es como cuando el Señor le crió a Adán la ayuda idónea, que perfecta exactamente lo que ocupaba Adán. Y nosotros debemos que saber que nosotros, hermanos, fuimos escogidos como iglesia exactamente lo que ocupaba el Señor para que nosotros transmitáramos la luz. Pero busca hombres fieles que sean idóneos. Si nosotros no le somos fieles a nuestra esposa, hermanos, no le vamos a ser fiel a Cristo que no vemos. Amén. Amén. No podemos decirle a nuestro hermano o al Señor te amo si no lo vemos, mucho menos vamos a amar a nuestro hermano que vemos. Pero si hay hombres, hermanos, que son fieles, no nomás al Señor, sino a su esposa, a sus hijos, jóvenes, a sus padres en la enseñanza, que les dicen, no te portes mal, el Señor te está viendo, y guarda esa fidelidad, aunque no están presentes los padres, esos son fieles para transmitir la buena enseñanza del Señor. Por lo tanto, si son infieles, son presa fácil para que el enemigo les dé la enseñanza y así se lleven a muchas personas detrás de ustedes. Pero una persona fiel, hermano, aunque está la tentación, sabe que es fiel, aunque haya una oferta mejor que la que tiene en este momento, sabe que le tiene que ser fiel. Y esa persona es apta para enseñar a otros también. Amén. Debemos que luchar, hermano. Si usted es una persona infiel, debe que luchar por ser fiel a Dios para que no sea engañado con la enseñanza que el enemigo le pueda dar. Adelantito, hermano, dice ahí en 2 de Timoteo 4.1. 2 de Timoteo 4.1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros,
conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Fíjese, el simple hecho, hermano, de no ser fiel, no le va a gustar la sana doctrina, y apartarán sus oídos de la verdad y se van a ir tras los mitos. Y allá están diciendo que va a suceder todo esto, pero la palabra no lo dice, pero si oye bonito, vámonos. Y apartarán sus oídos de la verdad por no ser fieles. Pero nosotros, hermanos, realmente, si usted cree que el Señor está en su corazón, luchemos y esforcémonos por cumplir la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Amén. Dice su palabra, dice, Él envió su palabra y nos sanó. ¿A cuánto nos ha sanado su palabra, hermanos? Nos ha cambiado, nos ha transformado. Así como dice Filipenses 1:6, el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, y creemos que cada día el Señor nos está llevando a su imagen. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir a otro requisito o a otra actitud. Hemos visto que fuimos creados para darle alabanza. Hemos visto que como iglesia debemos que cuidar la sana enseñanza de Dios. Y vamos a ir también a otro requisito, que debemos estar sujetos a los que van adelantito de nosotros. Amén. Y quiero ir con usted al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Bien conocido el verso también. Efesios 4:11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios dio, hermano, los 5 ministerios. Algunos Dios no los ha levantado, pero ellos se los ponen. Pero los genuinos ministerios Dios los ha dado, hermanos, para que nosotros, hermano, lleguemos al nivel de la estatura del conocimiento de Dios, que nos parezcamos al Señor. Por lo pronto, si nosotros, nuestra cabeza, hermano, que va delante de nosotros, aparte de Cristo, nuestro pastor o nuestro líder, no nos está llevando, hermano, a que nosotros debemos que llegar a parecernos al Señor, entonces estamos siguiendo una falsa enseñanza. La enseñanza que el Señor dejó y instituyó para el crecimiento de la iglesia fue sujetarnos a los que van delante de nosotros. ¿Amén? Y lo quiero llevar a 1 de Pedro, hermano, capítulo 5, por favor. Y a su nombre, hermanos. Nosotros creemos que Él es grande, que vive, que ha vencido con todo poder. Que alabamos a nuestro Cristo, hermanos, porque Él es bueno. Nosotros creemos que Él es bueno, hermanos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Amén. Fíjense qué hermoso cuando nosotros hacemos las cosas en servicio a Dios, no por obligación, sino voluntariamente. Amén. Dice, como quiere Dios, no por avaricia de la plata, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Amén. Fíjese qué hermoso, no por obligación, sino voluntariamente. Amén. No teniendo señorío sobre las personas que Dios nos ha confiado, sino sobre todo poniendo el ejemplo. Y uno se encuentra en este tiempo, hermano, cuántas personas que son pocas solamente, que dicen que son y hacen, pero poquito se muestran los frutos. Uno puede engañar a las personas y vamos a hacer esto y esto otro, pero los hechos, hermano, los hechos son los que hablan delante de la presencia de Dios. Uno puede enseñorearse, hermano, con gritos, con amenazas a las personas para tenerlas intimidadas y sujetadas, pero los hechos no hablan, hermano.
Y dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 verso 18, ¿alguien sabe qué dice ahí? Amémonos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén, hermanos. Y es lo que quiere Dios para su iglesia. Yo lo que puedo ver con usted, hermano, lo amo, lo extraño, abrazarlo, de hablar lenguas, y cuando me voy a las espaldas estar hablando. Entonces no lo amo, hermano. Amémonos, hermano, no de lengua. Amén. Sino con hechos y de verdad. ¿Cuánto le damos palmas al Señor, hermano? Como iglesia que debemos para mostrar si somos luz verdaderamente, lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 6 verso 2. Gálatas 6, 2. ¿Cuántos el Señor les está hablando, hermano? Ya. Si gusta al final puede participar de la Santa Cena. Gálatas 6, 2 dice la palabra del Señor: llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuántos alguna vez ha ayudado a alguien, usted, hermano? Dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren cumplir la ley de Cristo? Saber que si es iglesia de usted, lleve las cargas de su hermano. Porque si alguno dice que es algo, yo puedo decir, hermano, yo soy el mejor de aquí tanto, pero los hechos no hablan nada, yo solamente me estoy engañando. Yo quiero cumplir, amado hermano, la ley de Cristo, debo que ayudar al prójimo. Si no yo me estoy engañando, y por lo tanto la iglesia está, hermano, para hacer luz, para ayudar, para ver qué necesidad hay, para ver si, como dice el libro de Santiago, está alguno enfermo entre vosotros, traiga a los ancianos de la iglesia, que vayan por él y lo unjan con aceite y será restaurado. La iglesia, hermano, debe haber sanidad. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? Si usted no trae tanto a la iglesia, no puede recibir la sanidad, y a eso no le gusta a Dios, hermano. Debemos que transmitir realmente la sana enseñanza del Señor, la luz verdadera del Señor. Amén. Amén. Santiago capítulo 1 verso 26. Santiago capítulo 1 verso 26. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso. ¿Cuántos se creen religiosos aquí, hermanos? Uno allá. ¿Cuántos más? Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Amén. Y nosotros, hermanos, decimos: oh, hermano, 20 años para la gloria de Dios, 30 años, hermano, y todavía no refrendamos nuestra lengua. Todo lo que hemos hecho, hermano, tiempo perdido. Amén. Eso que sigue dice: la religión limpia, pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Dice cuál es la religión que al Señor le gusta. Alguien puede decir: la mía, hermano, fue la que inició desde que Cristo fue. La religión, hermano, limpia delante de Dios y sin mancha, sin mácula delante de nuestro Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Eso es lo que le agrada a Dios. ¿Y por qué dice visitar a los huérfanos y a las viudas? Porque ellos, hermano, están pasando necesidad. Y nosotros como iglesia muchas veces cerramos el corazón, hermano, a llevarle una palabra de aliento, a llevarle una ayuda a aquellos que están sufriendo, hermano. Posiblemente uno pueda ir solamente y decir: yo te comprendo tu dolor, pero no sabemos el dolor que está sufriendo una persona que ha partido un familiar. Por lo tanto, la religión que a Dios le agrada, hermano, es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarse sin mancha delante de Dios. Si usted no visita a los huérfanos, no visita a las viudas, no le gusta guardarse para Dios, por lo tanto la religión que estamos practicando es vana, hermano. Y yo le invito para que se arrepienta, ¿amén? Porque si nosotros nos arrepentimos, Dios tiene grandes propósitos, ¿amén? También, amado hermano, otro requisito, así rapidito, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 28, verso 19: ir por todo el mundo y hacer discípulos.
Y nosotros como iglesia estamos acostumbrados a comer, a comer, a comer, y aquel el vecino está pasando necesidad y nunca vamos, hermano, a llevar la luz. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dijo el Señor en el mandamiento: id por todo el mundo y hagan discípulos. No se diga lo que dice el libro de Mateo 9:37, que cuando el Señor vio las ovejas, hermano, abatidas como ovejas que no tenían pastor, dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Y ahorita, hermano, lo que Dios está necesitando son personas que le digan: Señor, cuenta conmigo, yo quiero llevar la luz. No solamente, hermano, saber que el vecino tuvo un problema y es porque no busca a Dios, por eso tuvo eso, y nunca llevamos la luz. Y cuando el Señor vio las ovejas, las vio abatidas, seducidas por el enemigo, y dijo: a la verdad, hay mucha mies, pero son pocos los que quieren llevar la luz. Y los que van, hermano, solamente van a sacarle la lana, y son pocos los que quieren transmitir la sana doctrina. Por lo pronto, si usted quiere ser una persona, hermano, transmisor de la sana doctrina, sea fiel a Dios, sea fiel a su esposa, sea fiel a sus padres, sea fiel, hermano, a lo que hace, y Dios lo va a escoger como una ayuda idónea para su servicio también. ¿Amén? Amén. Otra actitud, hermano, que debemos que tener. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Sí me puede despertar aquella? Veo que están durmiendo, hermano. Es que con el calentón y todo, o le está cayendo de peso la comida, hermano. Filipenses 2:12 dice la palabra de Dios: así, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. ¿Cuántos obedecemos? No solo en mi presencia, sino hoy mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si nosotros decimos que somos la iglesia del Señor y no nos preocupa, hermano, la salvación, como sea lo que venga el día de mañana, me enredo, peco, hago esto, tomo, fumo acá, hago esto y el otro. Dice la Biblia, hermanos, si somos la iglesia del Señor, ocupémonos, trabajémonos en nuestra salvación con temor y temor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que ocuparnos en eso, porque no nomás es decir: yo creí en el Señor y yo sé, por fe yo sé y confieso 1000 veces que Dios me va a salvar, y no me ocupo de mi salvación con temor y temor, con miedo, hermano, porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde viene quedando el impío y el pecado? Si el justo, hermano, con dificultad se salva, ¿dónde puede quedar el impío y el pecado? Por lo tanto, refrenemos las cuerdas del pecado, hermano. Cortemos esos deseos pecaminosos que en vez de estar pensando más tiempo en Dios, están pensando en pecar, tramando hacer esto, este daño, a ver mañana cómo le hago una sobredosis o acá, y estamos arriesgando, hermano, nuestra salvación. Pero si somos iglesia, preocupémonos, hermano, con temor y temblor para estar un día con el Señor. Amén. Aleluya. Quiero concluir, hermano, con unos versos, otros poquitos más. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 41. Allí nos habla, hermano, del inicio de la iglesia, cuando el Señor vino, hermano, y delegó a los apóstoles la nueva enseñanza, el plan, lo que Dios deseaba, el inicio de la iglesia del principio. ¿Ven? Hechos 2:41 dice la palabra de Dios: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjense, como iglesia, ¿qué debemos que tener aquí? La buena enseñanza, la enseñanza que Cristo le dejó a los apóstoles, o sea, la sana doctrina, y se preocupaban por mantener la sana enseñanza, compartiendo el compañerismo. No podemos decir: yo soy parte de una iglesia, pero no me junto con aquello. No, practicaban el compañerismo y el partimiento del pan, la cena del Señor, y se dedicaban de continuo a la oración. Nosotros no podemos decir: yo soy la iglesia de Dios, y solamente nos aventamos 5 minutos